consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. La paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, voy camino en la tormenta mirándote a ti. Del valle de tinieblas vas frente de
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir.
gente llena de dolor y sin rumbo aquí, en angustia y soledad, llenos de temor. Risa esconde su aflicción, solo Cristo ve. Tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Que en Él hay salvación, tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo de confusión. Nada iguala Él llevar vida a quien perdido está. Por su amor podemos ver que sufriendo está. Ellos tienen que oír, debemos compartir. Tienen que saber del amor de Dios. En las pruebas y el temor, el refugio da. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber. Tienen que saber. Buenos días, mis hermanos.
Antes de ir a la palabra de Dios, vamos a orar pidiendo que el Espíritu Santo nos dé el discernimiento y el entendimiento para recibir lo que hoy tiene para cada uno de sus hijos y todos aquellos que aún no conocen el amor de nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, bendito Dios, por este momento que podemos apartar y poner nuestros corazones a tus pies, Señor, para escuchar tu santa palabra. Guíanos, Señor, para que podamos tener nuestros corazones preparados para recibir tu palabra, Señor. Que sea fiel y verdadera, Señor, que todo lo que se vaya a decir y que llegue a los corazones de aquellos hermanos que están escuchando, cansados, angustiados, tribulados, o con el gozo de escuchar tu palabra, te lo dejamos y te los entregamos en tu bendita mano, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a seguir con lo que se viene predicando. El domingo pasado se habló referente al capítulo 1 de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 15 al 20, en la cual nos habla de Jesús, que por la intermedio de la muerte de Él somos reconciliados con el Padre Celestial. Hoy seguiremos predicando sobre el mismo capítulo 1 de Colosenses, pero desde el versículo 21 al 23, que dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, dice así: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hasta aquí la palabra del Señor. Pablo le escribe a los de Colosa referente haciendo el himno cristológico que dice que somos reconciliados con la muerte del Señor Jesucristo ante nuestro Padre Celestial. Como muchos sabemos, al nacer, todos nacemos con el pecado original. Todos somos pecadores. El pecado produce la rebeldía, la enemistad contra Dios. Nuestros pecados hacen divisiones entre nosotros y Dios. La obra redentora de Cristo, su sacrificio por nuestros pecados, hace posible la paz entre nosotros y Dios. Porque la ira de Dios por nuestro pecado fue derramada sobre su propio Hijo en la cruz. Fíjese lo que dice la palabra en Isaías, capítulo 53, versículo del 4 al 6, y dice así la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y a estos tres versículos le ha dado el título para esta prédica: el poder arrollador del Evangelio de Cristo, que es la obra de Cristo en la cruz. En el versículo 21 vemos que dice:
Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice la palabra en el versículo 21. Y debemos recordar todos nosotros que tenemos, como dice bien la palabra, vosotros también que erais en otro tiempo. Vamos a separar los tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Vamos a ver tres condiciones del ser humano. Y las tres condiciones humanas relacionadas con la obra de Cristo. La primera condición es la condición pasada. En el versículo 21 dice, extraños y enemigos. No nacimos así nosotros. Nuestras malas obras produjeron esta condición. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La raíz del problema es la mente. Éramos enemigos en nuestra mente. Nuestro modo de pensar tiene que ser cambiado. ¿Quién puede cambiar nuestro modo de pensar? El poder arrollador del Evangelio de Cristo. La obra es de Cristo. Solo Él puede cambiar nuestra mente. Porque si dejamos a que Satanás, que es un mentiroso, el padre de la mentira, el engañador, él es el engañador, él nos hace enemigos de nuestra mente. Y con sus mentiras y con sus engaños somos enemigos, enemigos de nuestra mente. Solamente el poder arrollador del Evangelio de Cristo es el que nos va a hacer cambiar. Extraño. Extraño significa de personas privadas de los derechos de un ciudadano de un país, al que usualmente se le sabe llamar extranjero. Debido a nuestros pecados, perdimos los derechos y privilegios que Dios originalmente había designado a los hombres. Debemos reconocer que es un privilegio el que Dios haya escogido como sus hijos y que nos ha llamado a ser sus seguidores. Es interesante que a cristianos y a no cristianos nos gustan los privilegios, pero también eludimos fácilmente las responsabilidades que tenemos hacia Dios. Es un privilegio cuando el Señor Jesucristo nos dice, sígueme. Ese es el poder arrollador del Evangelio de Cristo. Enemigos. ¿Qué significa ser enemigo? El pecado es guerra contra Dios. Y si nuestra mente está el engañador, vamos a seguir siendo pecadores y la guerra va a ser contra Dios. Lamentablemente no entendemos muchas veces la seriedad de nuestros pecados. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dando vuelta a la hoja de la palabra, dice así, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo recordamos de nuevo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin embargo, Dios busca la paz con nosotros y nos atrae a Él mediante su amor expresado especialmente en la muerte de su Hijo amado por nosotros. Él muere para darnos vida. Juan capítulo 3, versículo 16, un versículo que en todo el mundo lo conoce y a veces no cree. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el poder arrollador del Evangelio de Jesucristo, mi hermano. Vamos a ir a la segunda condición. La segunda condición es presente. Vimos lo que es el pasado. Ahora vamos a la segunda condición, el presente, tiempo presente. La palabra en el versículo 1:21 dice: extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Versículo 22, reconciliado. El sacrificio de Cristo hace posible la amistad con el Padre Celestial, con Dios. O sea, la reconciliación. Desde el punto de vista de Dios, porque su Hijo Jesucristo es el que pagó el precio por nuestros pecados y nuestras rebeliones. Pero también desde el punto de vista humano, también fue esencial la obra de amor de Cristo, puesto que es esta manifestación de amor divino que atrae al hombre pecador, que lo humilla y lo lleva a la obediencia al Evangelio de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice la palabra del Señor: nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si el sacrificio propio del Hijo de Dios no puede causar el amor hacia Dios, nada lo puede hacer. En el 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice la palabra, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Este es el poder arrollador del Evangelio de Jesucristo. Tercera y última condición, la condición futura, tiempo futuro. Santificados, dice en el versículo 22. Santificado, ¿por qué? Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Santificados. Santos significa ser diferentes, apartados para algo especial. El templo fue santo porque fue un lugar diferente y apartado para un uso especial. El día de reposo fue santo porque fue diferente y apartado para un propósito especial también. Jesucristo es santo porque era un ser humano que vivió una vida sin pecado. Nosotros debemos ser diferentes
y apartados para el servicio y la gloria de Dios. ¿Lo cree, hermano? En Tito, capítulo 2, versículo 14, dice la palabra, Tito, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No salimos del mundo, hermano, pero tampoco imitamos al mundo. Leudamos en vez de ser leudados. Vivimos por Cristo, con Cristo, en Cristo y para Cristo. Se trata del proceso de crecimiento en la vida cristiana, mediante el cual nos alejamos cada día más de la vida del mundo. ¿Lo cree, hermano? Debemos alejarnos de la vida del mundo. Sin mancha, dice en el versículo 22, sin mancha e irreprensible delante de Él. Primero, como los sacrificios antiguos tenían que ser sin mancha. El Señor hoy nos está diciendo, tenemos que tener una vida tan pura que pueda ser ofrecida como sacrificio a Dios. Irreprensible es ser inocente. Es una vida contra la cual nadie puede alegar ni probar nada, justos en el juicio final por la sangre de Jesucristo. El Cristo preeminente requiere de nosotros permanecer. En el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer. La constancia es permanecer. El propósito de la reconciliación es la santidad, lo dice el versículo 22. Y la obligación del reconciliado, que somos nosotros, es la de permanecer. Nosotros fuimos reconciliados a través de la muerte del Señor Jesucristo, en el cual esa muerte nos dio vida, vida en abundancia, vida eterna, para ser reconciliados ante el Padre, nuestro Padre Celestial. En Hebreos capítulo 4, versículo 14, la palabra de Dios, en Hebreo, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La profesión es de permanecer en el Señor Jesucristo, con fe. Esa es la profesión que nos está pidiendo todos los días nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el poder arrollador del Evangelio de Jesucristo, es la obra de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 39, dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 9, dice la palabra del Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nos está señalando la posibilidad de perder lo que hemos recibido de Dios. Gálatas, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Dice así,
De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tremenda estas palabras que nos está señalando el Señor. Y sabiendo que nosotros nos hemos desligado a veces de nuestro amado Señor y Salvador, y a veces queremos justificarnos por la ley, de la gracia habéis caído, dice Pablo. Cosas que pueden apartarnos de ese poder arrollador del Evangelio que Jesucristo ha hecho en la obra en la cruz. Esas cosas que pueden apartarnos son las persecuciones, las preocupaciones, las riquezas, los placeres, la indiferencia. Vamos a buscar Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 13 y 14. Lucas capítulo 8, versículo 13 y 14. El Señor Jesucristo estaba hablándole a una gran multitud referente a la parábola del sembrador. Y los discípulos le preguntaron diciendo qué significa esta parábola. Y en el versículo 13, el Señor dice: la semilla en la cual cayó sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y en el versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, la palabra o la semilla, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Conclusión, mi hermano: el poder arrollador del Evangelio de Jesucristo es la obra redentora de Cristo. Su sacrificio por nuestros pecados hace posible la paz entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Porque la ira de Dios por nuestro pecado fue derramada sobre su Hijo en la cruz. Él es el que reconcilia a través de su muerte, nos reconcilia a nosotros, que podemos llegar ante el Padre Celestial. Sabiendo de que nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, ha hecho el poder arrollador del Evangelio de Él a través de su obra maravillosa, en el cual Él nos dio la vida eterna. Y la palabra en el Señor, colocada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14, para cerrar, dice así: Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Corazón arda por los que no te conocen.
conocen Dios. Yo quiero reflejarte y quiero llevar tu reino. Que mi corazón arda por los que no te conocen, Dios. Yo quiero reflejarte y quiero llevar tu reino, Dios. Pon en mí el sentir que hay en Cristo. Pon en mí el amor que hay en ti. Pon en mí el sentir que hay en Cristo. Pon en mí el amor que hay en ti. Corazón arda por los que no te conocen, Dios. Yo quiero reflejarte y quiero llevar tu reino. Que mi corazón arda por los que no te conocen, Dios. Yo quiero reflejarte